amables oyentes de la inconfundible onda musical. Con ustedes, como cada domingo, Candelario Rosario Vicioso para presentar su programa de esta hora, Cerrando la página de la semana. Hoy, domingo 28 del mes de mayo del año 2023, Día de las Madres, día muy especial en que se conmemora ese día en reconocimiento a todas las madres de la República Dominicana y del mundo. Así es que felicidades a las madres. Felicidades a las madres dominicanas y de todo el mundo por ser ella la portadora en su vientre de la continuidad de la vida. Y el ser más abnegado, más solidario, que más amor expresa por su criatura. Felicidades hoy y siempre a las madres dominicanas. Bien, este programa, como he sabido, se origina en la frecuencia 1150 de la inconfundible onda musical, todos los domingos por este medio, onda musical, la inconfundible, frecuencia 1150 AM, y en su plataforma digital Noticias 1150. El día un poco caluroso, como ya han anunciado los organismos que tienen que ver con las predicciones meteorológicas del clima. Este año el verano va a superar con creces lo que fue en cuanto a la subida de la temperatura el año anterior. Y ya se está sintiendo porque apenas estamos en mayo, estamos todavía a semanas de la entrada del verano, que es la estación del año aquí en el trópico que más calor hace. Bien, las lluvias continuaron esta semana, han caído en toda la geografía nacional muchas inundaciones. Parecería algo paradójico que, habiendo tenido alrededor de 2 meses de sequía, en 2 semanas de lluvia, sobre todo en esta última semana, ya esté en muchas zonas del país siendo inundada, siendo anegada de agua y poniendo en situación crítica a grandes sectores. También esta es una parte positiva, y es que los embalses de las diferentes presas de la República Dominicana que abastecen las fuentes que llevan el agua potable a las comunidades han ido presentando un incremento en sus caudales, en sus estanques. Eso es provechoso porque así la gente ya no se ve en ese problema de que el suministro de agua no le llega. Tienen que comprar camiones, tanques, o lanzarse a alguna distancia donde puedan conseguirla en recipientes. Esperemos que las lluvias sigan. Las predicciones de meteorología dicen que seguirán lloviendo en muchas zonas del país, y eso es importante. Eso es muy importante. La semana ha estado, como siempre, muy agitada
de informaciones, de hechos que inciden mucho en la vida rutinaria de la sociedad dominicana. Perdón. Entonces, tenemos que esta semana fue publicada por el señor Bernardo Vega la encuesta que todo el mundo esperaba de cómo está la situación de los partidos, sobre todo los que tienen posibilidades de contender en el próximo torneo electoral. También hay una información que impactó mucho en la sociedad dominicana, que es la renuncia del jefe de campaña del candidato del Partido de la Liberación, Francisco Javier García, a continuar como el jefe de campaña, jefe de promoción en ese partido, y del candidato Abel Martínez. También la ADP y su recurso más expedito, la huelga interrumpiendo la docencia, todas las escuelas del país, las escuelas públicas, el sistema público, porque el sistema privado, las escuelas privadas continúan sus labores normales. Eso es el recurso más expedito. ¿Y qué vamos a hacer? También otra información que ha calado un poco es la frecuencia con que son denunciados, son expuestos al público la práctica que vienen realizando algunos desaprensivos, sobre todo en el campo de la medicina, sin estar autorizado, y algunos sin haber realizado estudios de medicina. Y denunciaron una señora que exhibía o exhibe 4 títulos, y no de universidades nacionales, de universidades locales, sino de universidades de otros países. Uno de la ciudad de Miami, de una universidad de la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, otro de una universidad de Inglaterra, y 2 de universidades correspondientes a España. Ella era de que neurocientífica, o es supuestamente neurocientífica, y regenteaba un centro para esas criaturas que son con alguna discapacidad, el autismo y esa cosa. Pues bien, vamos a entrar en detalle. También debemos decirle a los amigos oyentes que pueden llamarnos al teléfono, el WhatsApp del programa, 829-599-4908. 829-599-4908. Ese es el WhatsApp del programa. Y al número directo de la emisora, el 809-682-6129. Por ahí se pueden comunicar con nosotros. Y saludamos al amigo Antonio Martínez Pozo, mi buen amigo Pozo, que siempre nos sintoniza por la vía de Facebook Live. Bien, esta semana se publicó la encuesta que tanto esperaba la sociedad política dominicana, y es la que maneja el licenciado Bernardo Vega. En ella se la atribuye al presidente de la República, que aunque nadie lo ha dicho, pero se entiende que será el candidato del partido oficial.
Luis Rodolfo Abinader Corona, un 47%. Leonel en esta entrega supera por mucho a su ex formación política, a la cual presidió por muchos años consecutivos y la que lo llevó al poder en 3 ocasiones diferentes. Él aparece con un 32%, distante un 15% del presidente de la República. El candidato del PLD, Abel Martínez Durán, aparece con un 19%. La encuesta dice también que en una posible segunda vuelta, si lo hubiere, el presidente ganaría. Habla ahí de la tasa de rechazo. Y vemos ahí que situado en segundo lugar, en segunda posición, Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, es el de la más alta tasa de rechazo. Un detalle que toma muy en cuenta la encuesta es que, y los analistas, es que teniendo el presidente de la República ya yendo a cumplir 3 años de gestión ahora en agosto, el porcentaje, la puntuación que ha bajado es muy poca, es apenas de un 5. Y ganó con un 52.52%. Y ese 47% que tienen más, restado a la puntuación, al porcentaje con el que ganó las elecciones de 2020, arroja un 5%, que es muy poco porque por lo general, después que un presidente ya ha cumplido 3/3 de su mandato, se ve afectado por una gran baja con relación a la popularidad con la que alcanzó el poder. Sin embargo, en el caso de Abinader, mantiene unos niveles de aceptación en la sociedad muy elevados, muy elevados. Entonces, claro, naturalmente estamos hablando todavía, faltando un año para las elecciones. Hoy estamos a 24 y las elecciones serán el 19 de mayo. Quedaría un año, unos días menos de un año, que es un año. Y en un año es mucho lo que puede suceder, es mucho lo que puede pasar. La gestión del presidente Abinader se ha visto afectada por la pandemia, que recibió precisamente el poder en medio del apogeo de la pandemia, y aún así mantuvo unos niveles de aceptación muy elevados, compitiendo con los mejores situados en América Latina y en el mundo también. Entonces, además después de eso vino la guerra en Europa entre Ucrania y la Unión Soviética, por lo que eso afectó mucho en cuanto a la inflación. Pero el presidente se mantiene con unos niveles muy altos de aceptación. Vamos a ver cómo discurre este tiempo que va desde ahora hasta la celebración de las elecciones en mayo venidero de 2024. El problema con relación a las reservas de candidaturas ya fue solucionado porque
la Junta Central Electoral en cierta medida rectificó y permite que los partidos hagan alianzas o coaliciones tan amplias como les sea posible. Eso a quien perjudica mucho a los partidos grandes, pero en cierta medida también a los partidos pequeños, que son los que han estado llamando desde hace ya unos años partidos bisagras, porque son organizaciones políticas que, aunque disfrutan de reconocimiento legal, no tienen apoyo suficiente para ganar ni siquiera un regidor, pero hacen unos acuerdos, unas alianzas con partidos que tienen mucha presencia a nivel nacional, y eso le permite a ellos inscribir candidaturas y salir victoriosos en cuanto a concejales o regidores, y también algún que otro jefe de distrito municipal. Eso le permite tener cierta presencia en los municipios y también en el Congreso, y también tienen como ganancia que conservan su personalidad jurídica, no la pierden. Y en eso se mantienen muchísimos años, y como decía en la entrega pasada, aquí hay organizaciones políticas que disfrutan de reconocimiento legal por más de 50 años, participando en todas las contiendas electorales en ese tiempo, y cuando usted suma lo que sacan, lo que obtienen a través de cuántos periodos electorales han participado, lo suma y luego lo divide en la cantidad de torneos electorales, y el promedio que le da por cada torneo electoral a veces no llega ni a 8,000 ni a 10,000. O sea, que son partidos que no cuentan con respaldo, no importa cuán viejos sean, después de haber sido reconocido, otorgándosele por ende personalidad jurídica, o sea, su legalidad plena para que puedan participar en las elecciones. Pero hay, por ejemplo, en el caso de las últimas elecciones del año 2000 para acá, por ejemplo, en algunas ocasiones, el Partido de la Liberación Dominicana, que es el que en este siglo ha monopolizó el poder político, en algunos de ellos ganó gracias al aporte de esos partidos pequeños, porque habiendo ido solo no ganaba las elecciones. La diferencia fue el aporte de los partidos pequeños. Ellos lo saben, juegan a eso. Ellos lo saben y juegan a eso. Y los partidos de fuerza, los partidos con posibilidades siempre de arribar el poder o de mantenerse en el poder, también son conscientes de eso. Y por eso la presión a la Junta Central Electoral para que se diera, porque no se iban a arriesgar
Pero la sociedad dominicana es una sociedad altamente politizada y tienen el control, los partidos políticos tienen el control de todo y tienen las vías, tienen los mecanismos para presionar y que las cosas se resuelvan en función de sus intereses coyunturales, y en eso no ceden, y por ahora no parece que van a ceder. Eso debilita el proceso de fortalecimiento institucional que ha sido demorado demasiado. Soy de lo que sostiene, como muchos pensadores e intelectuales, de que aquí la transición realmente democrática no se ha hecho. Se ha avanzado mucho en cuanto a crecimiento, se ha avanzado mucho en cuanto a desarrollo, lo dije en cuanto a desarrollo, pero en cuanto a crecimiento estamos nulos. El fortalecimiento institucional, la separación de poderes, y que exista verdaderamente una separación de poderes donde nadie ni de dentro ni de afuera influya tanto, todavía eso no lo hemos alcanzado, no lo hemos logrado. Entonces es un trabajo pendiente, pero los mismos partidos políticos lo boicotean. Los mismos partidos políticos los boicotean. Por eso cuando hay que aprobar leyes importantísimas, como esa de la ley de partidos políticos, agrupaciones y movimientos, la ley de régimen electoral, hubo tanto escollo, tanto problema. Hace un par de semanas ya estaban diciendo que habían que reformar esa ley, había que mejorarla, cuando la ley apenas tenía como un mes y medio de haber entrado en funcionamiento. Y entonces a veces yo me pregunto, ¿pero es que somos tontos? ¿Que somos idiotas? ¿O acaso seremos demasiado descarados, carecemos, carajo, de vergüenza, que no nos damos cuenta cuando estamos haciendo cosas que no encajan? Es como una burla. Una ley que recién comenzó, fue votada por el presidente de la República, creo que no tenía 2 meses. Ya estaba un grupo de legisladores ahí hablando de modificar esa ley, que había que corregirla. Pero carajo, no salió hace el año anterior, el año pasado, tuvo en manos de los legisladores, dejaron vencer el periodo legislativo. Tuvieron que reintroducirla después que se inició la nueva legislatura a partir del 27 de febrero. Y ahí se pudo aprobar. Y ya comenzando mayo, que había que ajustarle algo. Pero entonces uno se pregunta, ¿en qué que están ahí en el Congreso? Tantos asesores que se pagan. ¿De qué sirve todo eso? Bien, pero esa renuncia, ahora tenemos la renuncia de Francisco Javier García como jefe de campaña del Partido de la Liberación. La campaña de Abel Martínez Durán, candidato del PLD. Todavía hay unos que le dicen precandidato. Falta uno de los pasos que hay que dar de una asamblea de delegados, que es la que ya lo hace candidato oficial. Ahí se está rumorando, aquí mismo en el periódico de hoy, el Nacional de esta mañana, dice: sectores PLD dan la espalda a candidatura a Abel Martínez.
Ese es el titular principal. Y hay en subtítulo, dice: el secretario general Charlie Mariotti declaró que votos morados son del partido, no del candidato, que ha sufrido un nuevo golpe con salida del jefe de su campaña. Que votos morados son del partido, no del candidato. Pero el partido presenta al candidato, a la persona como candidata. Y a través del partido se vota por ese candidato. Se entiende que los votos son del partido, pero al mismo tiempo se dan por el candidato. Vamos a ver qué sale. Hay otro titular que dice: niega busque pacto a nivel municipal con morados. Eso es Leonel Fernández, que niega eso. El ministro de Educación dice: política no debe intervenir en la escuela, pero interviene. Y no solamente en la escuela que interviene, es que la ADP ha intervenido ahí y está en manos de políticos, y la agenda que sigue es una agenda política que no tiene que ver nada con la educación, que no tiene que ver nada con la docencia en las escuelas. Mis amigos profesores de escuelas públicas y privadas, que son muchos, conocen de mi posición y la expongo a través de este medio. La mayor parte de esos gremios, si no todos, han caído en manos de los políticos. Por eso usted ve que cada cierto tiempo, cuando hay que renovar la dirección del Colegio de Abogados, los partidos tienen sus candidatos y plantean sus candidatos. El Colegio Médico, que lo dirige ahora ahí, creo que ellos, Zenén Cava, Fulgencio Severino, son todos de un partido y dirigen el Colegio Médico. Vamos a hacer una pausa y retornamos en un minuto. Bien, continuando, decíamos que los gremios profesionales están en manos de los políticos. No es que eso esté mal del todo, pero deberían hacer una separación, porque al final de cuentas lo que importa a todos, lo que le importa es la sociedad dominicana, especialmente a los más desposeídos, a los más desprotegidos, y en el caso de la salud y la educación, que son derechos fundamentales de los pueblos. El gremio de maestros debería ser, tienen todo el derecho a hacer sus reclamos. Están pidiendo ahí mejorar las jubilaciones y pensiones y la reafiliación al seguro. Siempre he creído que porque una persona pase a retiro, es jubilado o pensionado, no debería perder la seguridad social. Porque si usted pasó a retiro, es porque ya cumplió el tiempo de reglamento y la edad. Entonces ya usted no es una persona joven. Y los achaques de salud aparecen mayormente con la edad. Entonces usted queda desprotegido de seguridad social. Con un servicio de salud pública tan deficiente. Y si usted va a consultar cualquier médico, tiene que meterse en la cartera si no tiene seguridad social
3,000 pesos. Y una persona devengando pensiones limitadas, imagínense. Pero el asunto de la seguridad social es un problema, porque usted se paga un seguro social, un seguro médico, pero cuando usted va al médico, le dicen tiene que pagar 2,000 pesos, 2,500 pesos y 3,000 de diferencia, porque esa seguridad social, lo que le cubre es muy poco. Entonces, lo que le cubre es muy poco. No entiendo cómo hacer eso, de que el pueblo dominicano no se vea en la necesidad de pagar tanto de diferencia médica. Decía que esos gremios, como el de los maestros, que es el que nos compete ahora, siguen una agenda política. El señor Eduardo Hidalgo es miembro del Partido de la Liberación y diputado del Congreso Nacional. Y con todas esas movilizaciones, con todos esos reclamos llevado en términos un poco radicales, lo que se busca mayormente es torpedear la gestión presente, porque él es un activista del Partido de la Liberación, que hay dificultad, y sobre todo cuando estamos en un año preelectoral. Además, hay algo que debo criticar, y es que generalmente los paros siempre son al finalizar, la mayoría son al finalizar la escuela, el año escolar, como para que el ministerio entre en pánico y ceda, o que eso ayude mucho al fracaso del año escolar. Nosotros los dominicanos todavía nos hace falta un buen trecho por recorrer para que realmente en esta sociedad esos actores, como son los maestros y los médicos, pues puedan hacer sus reclamos sin abandonar las obligaciones que tienen con la sociedad, porque ya dije ahorita que la educación y la salud son derechos fundamentales. Se reclama demasiado derecho, se exige el reconocimiento a demasiados derechos. Sí, pero cuando me toca a mí, no tomo en cuenta el derecho que tienen los demás. Por ejemplo, en este caso, porque los que tienen medios mandan sus muchachos a las escuelas privadas, bien desayunado, bien provisto de todos los materiales didácticos. Y ni siquiera esas escuelas no tienen que tener vehículos de transporte, porque los niños son llevados a la escuela por sus propios padres, o muchísimos que pueden contratar un conductor que los lleve todos los días de la casa a la escuela y los retorne de la escuela a la casa. Son aquellos niños que si se desayunan mal, se desayunan,
y pueden compensar en la escuela. Entonces el ministro estuvo hablando ahí de que se pierde un dinero, 700 y pico de millones por cada día de paro. Pero también eso le crea una distorsión en la agenda a los padres y madres que trabajan, que al niño faltar no pueden dejarlo solos, pero tampoco tienen en qué pagar. Pero cuando estos paros se prolongan, eso le crea una situación crítica, porque usted tiene su trabajo, usted le permite que falte un día y hasta 2, pero no mucho tiempo, porque su trabajo es su trabajo, y quien le paga, bien pago o mal pago, pero le paga, y lo necesita a usted allá. Pero también usted, bien pagado o mal pagado, también usted necesita su trabajo. Y eso le crea una situación crítica. A veces veo que el secretario general o el presidente del ADP se maneja como si los profesores no fueran parte del problema, y que está el ministerio como tal. Y en definitiva el actor más importante es el maestro, que es el que imparte la docencia. No estoy hablando de que yo no tenga derecho a reclamar. Ya dije que estoy de acuerdo con esas pensiones que son muy pírricas, sean mejoradas y que deberían ser reafiliados, y no solamente ellos, sino todos. Quien pase a retiro por jubilación o pensión, que no quede desprotegido, quiero decir sin seguridad social, porque ahí es cuando usted más lo necesita, para usted ver a su médico. Y también que lo provean de medicamentos. Pero todo se puede hacer y todo se puede lograr sin caer en los extremos. Aquí hay un titular que dice que cancelarán, funcionarios se apoderen de terrenos. La actividad política se hace, pero no es por amor a la patria. El negocio más grande que tiene cada país es el país mismo. Y el Estado como suma las instituciones de ese país, ministerios, direcciones generales, en fin, los que administran, el gobierno es el que administra el Estado y maneja el presupuesto, y al poder se llega a través de los partidos políticos que participan en las elecciones postulando. Y por ejemplo los terrenos del CEA, que eran bastantes, fueron vendidos. Pero si usted hace una investigación, usted se va a encontrar a una lista grandísima de políticos que fueron beneficiarios de esos terrenos. Y hasta dirigentes barriales o barrieros que son vivos, que tienen garra, se la saben agenciar para conseguir en este proyecto de vivienda un apartamento. Un año después hay otro proyecto de vivienda listo a ser repartido y consiguen otro. Y en un periodo que su gobierno, en un periodo que su partido va al poder, se quedan con 3 o 4 apartamentos y repartieron tierra por allí, consiguen 700 metros cuadrados, un buen solar, como decimos aquí, y las ayudas que se mueven, el dinero que se mueve en los partidos para financiar la cotidianidad, también
como dice el pueblo, se lo llevan entre las uñas y hacen su revolucioncita social, económica, suben en la escala social y es la razón de estar en la política. Y ese titular me llamó la atención. Ya desde esta semana se ha estado hablando de funcionarios que iban a ser despedidos o sancionados por haberse apropiado de terrenos. Y eso es tan serio, y es una historia tan grande, que en ese periodo después de la muerte de Trujillo, aquí se apropiaron de cuantas cosas, de tierras, de casas, hasta de joyas y hasta de cuestiones de valor histórico que deberían estar en el museo, o en un museo. La tienen. Y de los terrenos que se apropiaron aquí, generales y funcionarios civiles, sobre todo en ese periodo, en ese tramo de la vida de la República Dominicana que se llamó los 12 años, o se les llama los 12 años, donde el autoritarismo, la represión, la intimidación fue tan fuerte. Jeffrey no podía hablar mucho de eso porque él no había nacido. Yo sí, porque ya yo estaba grandecito y lo viví asistiendo a mi escuela hasta terminarla, y en la universidad y en la calle, en los barrios, esa represión. En esos campos, no muy lejos de la capital, de las cosas que se apropiaron, generalmente bienes inmobiliarios, como tierra, propiedades, casas. Si usted iba a las instancias, un general de eso, un funcionario de eso iba a las instancias con unos documentos haciendo un traspaso, eso le era resuelto en 2 o 3 días. Tenían sus documentos, muchas veces tiempo después vendían eso. Y también aquí se usa el testaferro. Se apropian de cosas y la ponen a nombre de otro. Y luego esa persona la vende. Si no al que lo escogió para que él figurara como propietario. O busca a otra persona quien la compre. Y luego él la compra, pero ya él la compra de un tercero. Y en términos legal, a una persona con influencia, donde todavía intimidan jueces, y también hay jueces sinvergüenza que se alían con la política. Digo jueces, no, en este caso personas se alían con los políticos. Le garantiza la impunidad a ellos. Pero entre tanto hay que permitirle, en aquellos casos rutinarios, vender sentencias indiscriminadamente. Y eso pasaba en los 12 años. Por eso es saludable que el presidente de la República haya dado instrucciones para que esta gente que se estén apropiando de lo ajeno sean cancelados, y más que cancelados, traducidos a la justicia. Traducidos a la justicia. Y que sean condenados. Porque a una función pública se va a servir, no a servirse de ella. Bien,
Tomando el tema de los médicos falsos, hay una señora que ha sido expuesta ante los medios, Elizabeth Silverio, que presenta unos títulos ahí de universidades extranjeras y manejaba un centro de neurología, que se define como una neurocientífica, pero no tiene exequatur para ejercer en la República Dominicana. No sé si realmente ella hizo esas carreras, esos estudios en esas universidades, porque una cosa es que lo haya hecho y no haya validado acá y no tenga el exequatur para ejercer acá, y otra cosa es que no haya hecho ningunos estudios. Ahí le echaron en cara que en uno de los certificados el nombre de una universidad quedó con una falta ortográfica. Me imagino que si ese certificado viene de la misma universidad que lo otorga a esa persona por suficiencia en los estudios realizados, entonces no entiendo cómo eso salga de ahí con una falta ortográfica. Pero presenta un estudio de la Universidad de los Estados Unidos, uno de Inglaterra, de Cambridge, uno de la Universidad de Valencia y otro de una universidad del País Vasco. No he visto que haya presentado de una universidad dominicana. No sé si esos estudios los realizaría pagando ella o sería a través de alguna beca, pues son universidades muy costosas, que solamente una persona con muy buena base económica, salvo una beca, puede hacer estudios en esas universidades. Eso se da con muchas frecuencias acá. Ahí creo que fue en la provincia de Montecristi hace unos meses. Ahí también hubo un escándalo con uno que se acusa ahí de estafa y esas cosas, que presentaba unos estudios, unos certificados de estudio en una universidad de los Estados Unidos. Se descubrió que no había hecho ningunos estudios, que esos certificados se lo había hecho imprimir él mismo. Aquí los organismos pertinentes acá tienen que hacer cumplir las normas de supervisión para detectar a tiempo estos fraudes y que estas cosas no se sigan cometiendo, porque por ejemplo, si esa señora no está habilitada para prestar esos servicios, que en área de la neurología, los afectados en la sociedad, porque se le está cobrando un dinero por unos servicios que ellos no están en condiciones de dar, de ofrecer. Entonces, además de afectar al pueblo, en función porque es prácticamente una estafa, pero también su mal puede ser agravado, o sea que doble el daño. Y eso es terrible, que estas cosas pasen en la República Dominicana. Es terrible que estas cosas pasen en la República Dominicana. Hoy el pueblo dominicano está celebrando el Día de las Madres
en todos los hogares las madres están siendo agasajadas por sus hijos, por sus hijas, por sus nietos, por sus nietas, por sus bisnietos y bisnietas. Los reciben en sus casas, les llevan muchos presentes, flores. Dice un titular acá que las tiendas del Gran Santo Domingo están llenas en busca de regalos para las madres. Eso está bien, aunque realmente no debe existir un día para las madres, ni un día para los padres, ni un día para nadie, porque todo deberían ser de las madres, de los padres. Pero esto se acercaría un poco cuando tengamos una educación integral, porque la educación comienza en el hogar. La educación comienza en el hogar. La sociedad dominicana tiene un drama terrible, y es que hay demasiado gente teniendo hijos sin estar preparado para ello. Todas esas adolescenticas de 15 años, para no comenzar antes, para ser un poco moderado, todas esas adolescenticas que a la edad de 15 años están teniendo hijos, no están preparadas para tenerlo. No están preparadas para tenerlo. Pero ¿cuál es el problema? Que sus madres la tuvieron sin estar preparadas. Y es una cadena que se va repitiendo. Entonces, usted encuentra mujeres con 30 años de edad que tuvieron hijos a los 15 años. Pero ya a los 30, 31, 32 años son abuelas. Y a veces, en muchísimos casos, usted la encuentra juntas a las madres, la hija, pero la madre está procreando todavía, y la hija también. Y usted no sabe cuáles son los hijos de cada una. Usted no sabe cuáles son los sobrinos. Y usted a veces no cree que hay nietos, y hay nietos. Pero ese es un problema terrible. Eso es un asunto de educación. Pero la educación va de la mano de las oportunidades. Si usted no tiene oportunidades de trabajo, fíjese que cuando la gente mejora económicamente, mejora socialmente y mejora su actitud mental, cambia su mente, y porque pasa a tener ya otra visión de los hechos sociales. Si usted comienza a mejorar económicamente, hay en un momento que usted ya dice, no, espérate, estos muchachos no pueden seguir yendo a esa escuela. Vamos a buscar otra escuela donde estén en un mejor ambiente y donde puedan avanzar más. Y también ese mejor ambiente va a significar que tiene amigos, va a conseguir ahí amiguitos que vienen ya de un nivel social diferente, donde la educación en la casa es otra, el trato en la casa es otra.
Pero usted se da cuenta de esas cosas cuando usted mejora su situación, su vida material. Entonces, es un asunto de oportunidades. Si no hay oportunidades en esos sectores sociales, eso se va, es una cadena, es una cadena. Y de ahí viene el tantos muchachos que ya a la edad de 15, 16, 17 años son delincuentes, porque se lanzan a esa práctica presionado por la precariedad en que nacieron y en que han ido creciendo. Y las hembras, es un asunto que en la sociedad dominicana generalmente hay todavía en una franja enorme de esa sociedad sin oportunidades, que todavía sigue creyendo que la realización de la mujer es comenzar una vida de pareja. Y tú tienes que buscarte un hombre que te mantenga, un hombre que te tenga bien. Entonces no tienen bien nada. En vez de empujarla por las escuelas, en vez de empujarla hacia las escuelas, hacia la educación, o sea, hay una presión hacia allá para que caigan en ese ciclo vicioso. Cuando vienen a tener 25, 26 años, ya tienen 4 y 5 muchachos. Y ella está baldada. Más adelante quizás siente deseo de retomar la escuela, la preparación, pero ya está ya vive un drama que le es difícil. Por eso, en el espacio pasado, en la entrega pasada, yo decía que no estoy de acuerdo con regalos con relación a eso de que se hablaba de la reserva de un 20%. Toqué el tema de que hay leyes que hablan de para la misma presentar candidaturas, que el 20% para las mujeres o el 30% para las mujeres, no, sino es crear un clima de oportunidades, donde todos tengan las mismas oportunidades. Terminó usted la escuela y lo que siente vocación por la medicina, pues váyase a la universidad a estudiar medicina, en iguales condiciones que los demás. Sintió usted vocación por la cultura, pues dedíquese a eso en iguales condiciones, porque el terreno está habilitado, que ofrece oportunidades y abre puertas a todos, sin discriminación. Es crear un ambiente, un clima de oportunidades, de respeto, que las puertas se abran para todos. Y dejar de estar haciendo esas concesiones que no tienen sentido, porque eso es un reconocimiento de que las mujeres han sido marginadas, de que siguen siendo discriminadas. Y las mismas mujeres deben plantearse eso de nada de cuotas, de porcentaje. Es un clima de oportunidades, donde todos podamos ir a la escuela y luego a las universidades o a los centros técnicos en iguales condiciones. Hay algo que se está haciendo. Son unos centros donde esas madres solteras después puedan dejar los niños en lo que ellas trabajan y en lo que podrían estudiar también. Esa es una buena ayuda, porque para que el dinero de la sociedad caiga en manos de 4 o 5 desaprensivos, como hay una caterva de gente sometido ahí, hasta ahora los que están sometidos
Y ya hay gente, ya hay casos de eso que están en proceso de juicio definitivo, que ahí es donde se va a determinar si son absueltos por insuficiencia de pruebas o si en cambio son condenados porque los jueces encontraron suficientes razones en los expedientes acusatorios y por ende de condena. Pero todavía los que están en un proceso no se ha determinado nada, pero sí hay muchísimos sometidos y lo que se ha hablado es de cantidades enormes de dinero que supuestamente ha ido a parar a manos de. Entonces ese dinero bien debe ser invertido, el dinero del pueblo, el dinero de la sociedad, bien debe ser invertido en esos centros de acopio para que las madres solteras puedan dejar a sus muchachos y ahí se le educan, y ahí se le eduque, se le vaya educando, se le vaya ayudando a ellas mientras trabajan y al mismo tiempo puedan estudiar. Esto me hace volver al tema de los maestros y los profesores. Y es que a veces ellos se olvidan de que a esos mismos muchachos que ellos dejan en la calle sin justificación, los padres y madres de esos muchachos son los que le pagan el salario a ellos. Porque la gente dice, el gobierno me dio una casa, o el presidente me dio una casa. El presidente no te dio nada. Esa casa te la diste tú mismo, porque tú eres una contribuyente, o usted es un contribuyente. Y ese sueldo que ganan los médicos, los profesores y todos los empleados públicos, se lo paga, ellos mismos se lo pagan, pero se lo paga el pueblo. Y el pueblo le paga para ser atendidos en los hospitales, cuando vayan en busca de esos servicios. Y el pueblo le paga a los profesores para que le eduque a los muchachos. Pero los padres deben contribuir con su trabajo, porque la educación comienza en la casa. Y aquí hay demasiados padres sinvergüenzas que los mandan a buscar de las escuelas a las reuniones y no van, ni ayudan a los muchachos con las tareas en la casa. Y lo mandan a buscar y le mandan los avisos y no van. Eso es una irresponsabilidad del padre. Veo ahí que la asociación de padres, madres y amigos de las escuelas están presionando para que las clases no sean suspendidas, y deben presionar más, y deben dirigirse directamente al presidente de la asociación de maestros. Ponerle la presión, que se deje de estar haciendo política y estar usando el gremio para él escalar políticamente, porque ya él no es maestro ni le interesa esa cosa. Ya él no es profesor ni le interesa volver a aula, porque él es diputado para reciclarse ahí como tal. Bien, hemos llegado al final de este espacio. Vamos a invitarle para que la próxima semana nos acompañen en otra entrega de Cerrando la Página de la semana. Muchas gracias.